Perdón, se me cortó el video. Entonces, obviamente la sociedad va a culpar al gobierno. Clásico. Pero ese tipo de pueblos en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, que es la ciudad más moderna de México, eso quiere decir que hay colonias o pueblos, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, rezagados, segregados. Pero también cabe mencionar otra cosa. En México muchas veces una población permanece rezagada, pues porque quiere, honestamente. El pueblo mexicano, las sociedades mexicanas muchas veces viven en una guerra encarnizada con el gobierno, que a la vez se sirven del propio gobierno. Entonces, eso nos da una suerte de que la sociedad, por un lado, dice: el gobierno no me ayuda, el gobierno no me da. Pero por otro lado, cuando viene un beneficio, acceden a ese beneficio. O sea, le besan la mano al gobierno. Prueba de ello, pues obviamente son todas las campañas políticas en los que pues iban a recibir sus despensas. Bueno, es todo un caos México. Pero este caso de esta niña Fátima precisamente refleja el caos que, a pesar de la modernidad, a pesar de que vivimos en pleno 2020, no hemos podido, pues con algunos problemas, no hemos podido con algunas circunstancias que aún nos afectan. Eso es terrible. Eso es muy, muy terrible. Honestamente, yo pensé que ese tipo de casos pues iba a ser una cosa aislada para entonces, para estos días. Pero resulta que es algo común. Todo esto es una práctica antigua de los años 70, 80, 90. Y que hoy en día pues se ve reflejada. Eso quiere decir que hay gente, que esa es la parte importante. Cuando la sociedad no se quiere enterar de las cosas, cuando la sociedad no se quiere instruir, cuando la sociedad no quiere saber lo que pasa a su alrededor, entonces el no conocer las circunstancias de las que te rodean, pues eso te lleva a una circunstancia, en este caso la ignorancia es sumamente, te daña muchísimo, le daña a la sociedad. Pero si la sociedad sabe que el conocer o el saber es poder, y no sabe, no conoce, aún sabiendo que eso le va a hacer daño, ¿por qué entonces la sociedad se haría daño a sí misma? Tal vez porque es un cómplice la sociedad mexicana de todo lo que sucede, de toda la criminalidad. Yo sé que eso suena repetitivo, pero a la vez, desafortunadamente, en cada caso que surge, la historia se repite. O sea, gobierno, sociedad, delincuencia, todo lleva a lo mismo. Parece ser que la mamá de esta niña también tenía algunos padecimientos psicológicos. Desafortunadamente en México, aquí como te ven, te tratan. Si tú vas al gobierno, por ejemplo, esta mujer, la mamá de esta niña, supuestamente ellos dicen que 2 alcaldías protegían a este supuesto señalado. Aparte de que esta persona había matado a su hermana y a su cuñado, y aparte ella tenía problemas psicológicos, y aparte sus hijos estaban mal cuidados. Entonces, desafortunadamente,
Pues suele suceder que a veces la sociedad, y eso lo digo por experiencia propia, aquí la sociedad mexicana es como muy fijada, es como todo lo está observando. Y desafortunadamente a veces, si la sociedad cree que eres un eslabón débil, te va a golpear y te va a golpear y te va a golpear una y otra vez. Supongo que es algo que le sucede a esta mujer. La vida lo ha golpeado muchísimo. Pero desafortunadamente en México pues es así la realidad. Desafortunadamente ella, el gobierno, así te va a ver el gobierno. El gobierno sabe cualquier cosa de ti rápidamente. El gobierno sabía al momento de hacer la denuncia que ella ya había tenido problemas, incluso ella le habían asesinado familiares. El gobierno sabe que ella no es una mujer ejemplar, que ha descuidado a sus hijos. El gobierno sabe que pues tiene padecimientos psicológicos. Desafortunadamente en México pues el gobierno prioriza los casos. Supongo yo porque a veces tiene demasiados casos, demasiada delincuencia, demasiada corrupción, y al final del día tiene que priorizar. Entonces todos esos detalles y desafortunadamente el estatus social, económico donde habitaba esta niña, desafortunadamente eso influye también para el gobierno. Desafortunadamente hay colonias ya marcadas, marginadas por el gobierno. Y básicamente si te ven que vienes de tal lado, pues te van a dar cierta prioridad. Si te ven que vienes de otro lado, te van a dar otra prioridad. Tal es así que esa misma colonia, ese mismo pueblo, pues aún no está definido a qué alcaldía pertenece. Tal es así su grado de segregación, de marginación de esas colonias, que ni siquiera se han puesto de acuerdo en una ciudad a dónde pertenece esa colonia. Pero bueno, entonces todo eso influyó en la investigación, en la puesta en marcha para que se empezaba a buscar a esa niña. Entonces, pues así funcionan las cosas en México. Entonces, pues yo como les digo, pues eso para mí pues es desafortunadamente es relativamente normal, porque pues aquí en las colonias populares de México pues pues así son las cosas. Ahora sí que a mí lo que me llama la atención es que, por ejemplo, los medios de comunicación muchas veces se aprovechan de este tipo de desgracias para cubrir noticias. Eso también es algo muy normal, sobre todo en la Ciudad de México. Yo no digo que el caso de esta niña no sea importante, claro que es importante, pero también hay que ver o recalcar que esto es una doble cara, es una doble moral por parte de los medios de comunicación. Desafortunadamente pues no se puede hacer nada, porque como ya digo, en este feminicidio de esta niña, pues participó una mujer, una comerciante. Esa es otra cosa de la putrefacción de la sociedad mexicana. Desafortunadamente aquí en México pues cualquiera puede ser un vigía, un halcón. Aquí todo el mundo es un ojo. No sabes si te están cuidando, te están vigilando. Realmente no sabes con qué propósitos te estén vigilando. Eso es algo muy grave en México, porque pues aparentemente se puede decir que México es una
una sociedad muy cuidada, es una población que cuida mucho. Pero cuando pasan ese tipo de cosas dices, bueno, ¿y de qué sirve que todo el tiempo nos estemos vigilando? Si al final del día suceden muchísimos crímenes y son atroces. Entonces esa parte cultural de México de estarse constantemente vigilando, pues honestamente no sé para qué sirva. Por lo visto no sirve para nada. Digo, yo soy una persona estigmatizada. Yo sé que muchas personas me vigilan, me cuidan, me acechan. Y a veces da la impresión de que México está muy bien cuidado por la sociedad. Pero sucede que no es así. Sucede que cuando esa vigilancia tiene que responder, tiene que dar frutos, pues no lo hace. Bueno, eso también es lamentable. Pues aquí en este caso, esta mujer sirvió de vigía, sirvió de gancho. Algo muy usual por los criminales. Utilizan mujeres precisamente porque inspiran confianza. Utilizan mujeres porque precisamente pues nadie sospecharía de que esa mujer estuviera raptando a una niña. Fíjense que muchas veces la gente en México es tan prejuiciosa, y eso lo dije ayer creo, que muchas veces no se fija en lo que se debe de fijar. Imagínense que yo, por ejemplo, les voy a platicar una anécdota que me sucedió el viernes precisamente. Mi sobrina va a una escuela secundaria. Va a una escuela secundaria de aquí cerca. Entonces a su mamá y a su tía, a mi tía, perdón, se les hizo tarde porque ellas llegando del trabajo van a la escuela a recogerla. Entonces yo, por estar entrenando a los perritos, a esos perritos que ven ahí, fui, o sea, yo los llevo, los traigo para que más o menos se vayan adestrando a que tienen que hacer cosas y que tienen que obedecer. Entonces el punto que se les hizo un poquito tarde, llegaron como 5 o 10 minutos tarde, y le digo a mi sobrina, pues vámonos porque yo creo ya deben de venir, ¿no? Ya se les hizo tarde. Entonces sucede que a mí en lo personal mi familia desconfía de mí. Pero yo noté que al yo irme aproximando a la escuela, pues la gente me iba viendo, ¿no? Y obviamente pues me ven a mí, un hombre barbón, que muchas veces me han... Que muchas veces me han dicho que parezco náufrago, que parezco pordiosero. Aquí en México, si te ven así, te van a tratar mal, ¿no? Aquí en México el estereotipo es que andes bien peinadito, bien bañadito, etcétera. Entonces, yo vi que algunas personas como que se me quedaban viendo, ¿no? Sobre todo en esta era de feminicidios. Entonces, esa es una gran falla de la sociedad mexicana, ¿no? Sus grandes prejuicios. Precisamente eso le resta atención a lo que debería realmente prestar atención la sociedad mexicana. Y los centra en otras cosas que honestamente ni al caso. Entonces yo a veces voy caminando por la calle, y sobre todo la mujer, ¿no? Se me queda viendo, ¿no? Así como un hombre barbón, feo, etcétera. Pero yo sé que son prejuicios. Entonces en este caso, eso es una anécdota que yo les platico para que vean cómo es la sociedad mexicana. Pero por ejemplo esta mujer que participó en la sustracción, en el secuestro de esta niña, fíjense, ahí las feministas le echan la culpa al el machismo asesino. Pero las mujeres, pues honestamente en este país sirven como gancho para ese tipo de cosas. Apenas hace como 2-3 meses vi un reportaje en Chihuahua, o no me acuerdo dónde, que
Una mujer prostituyó a su propia hija de 12 años o de 8 años y le dieron por ella 200 pesos por prostituirla. Entonces a veces a los hombres se nos echa la culpa de todo ese tipo de cosas, cuando la mujer es partícipe de ese tipo de situaciones. La mujer es tan delincuente como el hombre. Ahora, en estos barrios mexicanos, pues la sociedad tiende a hacerse justicia por su propia mano. Esa es una regla muy normal y cotidiana. Y sí, hay una rabia, se ve una rabia en la población, sobre todo en ese pueblo, en esa colonia de Tláhuac, donde encontraron muerta a esa niña Fátima. Sí se ve mucho dolor, mucha rabia, pero pues también hay que ver las cosas, por muy doloroso que parezca, del otro lado del cristal, porque pues la sociedad pues también, digo, no es que dice el presidente, pues es que esta putrefacción viene desde hace mucho tiempo. Las feministas culpan al machismo. Por ejemplo, el gobierno, en este caso las fiscalías, dicen, no, pues es que la niña estaba desatendida. La escuela también va a decir, pues es que llegaron tarde por la niña. Las familias, va a decir, no, pues es que el gobierno no nos atendió, entregaron a la niña sin protocolos, etcétera. Pero al final del día, este caso precisamente refleja lo que es México en su núcleo. Todo el mundo echándose la pelotita, todo el mundo echándose la culpa unos a otros. Y desafortunadamente, pues, aquí hay un dicho que dicen, pues muchas veces pagan justos por pecadores. Y es así, la realidad es así. Muchas veces hay mucha gente inocente, como por ejemplo, ¿no? Me acuerdo de Duarte, que había una mujer que andaba buscando a su hija. Y esa mujer le encaró a Duarte, dice, pues ¿dónde está mi hija? Búsquela y que no sé qué. Y Duarte le dice, no, sí señora, pero así como diciendo, no me moleste, ¿no? Y resulta ser que, por ejemplo, a esa señora le robaron a su hija o la secuestraron porque era bonita, ¿no? Entonces, se han dado casos, por ejemplo, de secuestro de mujeres bonitas, porque son bonitas, pues obviamente para prostituirlas o, no sé, algún tipo de sacrificio, algún tipo de secta. Realmente no se sabe para qué. Digo, ya eso ya es lo de menos, ¿no? Mucha gente ya prefiere encontrar sus restos de sus seres queridos. Pero precisamente este caso de esta niña Fátima, pues básicamente es lo que es México. Dice un cartel de las feministas que protestan, Fátima somos todos, exactamente. Sí, honestamente, así es. Fátima es todo México, es así como se comporta México. Todo el mundo echándose la culpa. Y al final, pues a esos predadores, esos delincuentes, pues precisamente seleccionan a las personas más inocentes, a las más ingenuas, a las más descuidadas tal vez. Y mientras tanto, gobiernos, ciudad, sociedad, administraciones, fiscalías, etcétera, etcétera, todo el mundo diciendo y hablando, etcétera, etcétera. Bueno, desafortunadamente es así la cosa. En México, vuelvo a repetir, es un problema que tiene muchísimos años. Básicamente ahí México tendría que cambiar su estructura social, rectificar la estructura social y no hacer lo que hacen las feministas, ir a pintarrajear el Palacio Nacional y echarle la culpa al machismo que mata. El machismo no mata. Digo, supongo que eso va a ser su letanía de aquí a 10, 15, 20, 40 años. Pero pronto se van a, bueno, tarde que temprano se van a dar cuenta que pues el machismo pues es el machismo y el feminismo pues también es el feminismo.
Y por ejemplo el presidente le dice, no, pues el neoliberalismo y etcétera. O sea, todo el mundo le echa la culpa a una corriente política, filosófica, ideológica. Pero al final es el ser humano que es su naturaleza. Su naturaleza en este caso del mexicano que lo hace ser pues desproporcional, completamente, en todos los sentidos que lo vean. Por ejemplo, se han dado casos, por ejemplo, hace poco había una escuela igual en el Distrito Federal que los padres hicieron una protesta porque parece ser que las maestras promovían el abuso de los niños ahí en las escuelas. Por ejemplo, hace poco se viralizó un video donde una maestra enseña a los niños a poner el condón con un plátano, con la boca. Entonces, desafortunadamente en las escuelas también tenemos mucha degradación. Desafortunadamente, pues por donde lo vean, México por donde lo vean, pues está muy mal, muy mal. El diagnóstico es que México está muy deteriorado socialmente. Y sí se puede, ¿no? Echarle la culpa al feminismo, al capitalismo, al neoliberalismo. Pero bueno, al final la respuesta está en la sociedad, educar mejor a los hijos, cambiar su estructura, que eso no es nada fácil. Pero por el momento yo los dejo. Se cuidan mucho, cuidan a sus mascotas, cuidan su medio ambiente, se cuidan ustedes. Vigílense ustedes mismos, por cierto. Vigilen a sus políticos, vigilen a sus magnates. Y yo voy a subir 2 videos porque se me cortó el video. Y bye.